Señor. Buenas tardes, pueblo del Señor. Damos gracias a Dios por esta tarde que nos permite estar al aire y compartiendo la palabra del Señor una vez más. Mis hermanos, en esta tarde está el siervo Omar. Damos gracias al Señor. Y en esta tarde les dejo con el siervo. Bendiciones. Hermano Omar, bendiciones. Adelante. Bendiciones, hermanita Yanira, bendiciones para todo el pueblo de Dios, para todos los que siguen su santa palabra. Honramos la presencia de nuestro Dios en esta tarde maravillosa y le pedimos al Señor que nos guarde, que nos dé bendición, que nos dé autoridad para deshacer las obras del maligno. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque sin ti, oh Dios, no podemos actuar, Dios mío, de una manera especial, pero contigo, oh Dios, hacemos cosas maravillosas. Hoy vamos a tener un tema de quiénes son los hijos de Dios, mis hermanos. Entonces, estoy muy agradecido con todos los amables oyentes porque han sido de gran bendición. Y vamos de una vez a la palabra, hermanos. Vamos a Primera de Juan, el verso 5, mis hermanos. Primera de Juan, verso 5, capítulo 5, verso 1. Gloria sea a Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice la fe que vence al mundo. Todo aquel, dice la Escritura, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Coloquemos atención, hermanos, en lo que estamos hablando. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el que nos redimió, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Dios engendró a su Hijo Jesucristo, pero también ama a todos los que fueron engendrados por el Señor Jesucristo. Vamos a ver una parte, hermanos, en donde muchos creen que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y pues lamentablemente, mis hermanos, ese no es la verdad, esa no es la gran realidad. Los seres humanos, al igual que el resto de los seres vivos, mis hermanos, somos criaturas de Dios. Esto no significa que automáticamente seamos hijos de Dios, mis hermanos, y ya pertenecer a su familia, en una potestad que Él otorga exclusivamente a todos los que le recibieron, mis hermanos. Porque la Escritura dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sí, mis hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, gloria a Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, del 11 al 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino directamente de nuestro Dios, mis hermanos. Jesús vino a lo suyo, o sea, a toda la humanidad, primeramente a su pueblo Israel. Sin embargo, no le recibieron, lo crucificaron, mis hermanos. Entonces la oportunidad de pertenecer a la familia de nuestro Dios quedó abierta para todos los que lo reciban. Todo aquel que recibe a Dios como Padre, Dios también lo recibe como Hijo. Sí, mis hermanos. Entonces, nosotros tenemos que entender que no todos somos hijos de Dios, sino los que recibieron a Dios. Sí, somos muchas personas creadas desde el principio. Colosenses dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por voluntad existen y fueron creadas, mis hermanos. Entonces, debemos entender esto, hermano. Entonces, acuérdate de tu Creador, también dice la Escritura en Eclesiastés 12:1. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, la Escritura dice que a todos los que le recibieron, mis hermanos, a los que creen en su nombre, porque conociendo que todos somos creados por Dios, es decir, todos somos criaturas de Dios, la pregunta sigue en pie. ¿Todos somos hijos de Dios? La respuesta es un no rotundo, hermanos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mis hermanos, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, mis hermanos. Romanos 10, verso 8 en adelante dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, mis hermanos. Entonces, los que creen y confiesan al Señor son los que son llamados hijos de Dios. Los demás no. ¿Y por qué, mis hermanos? Pues, hermanos, allá en Romanos 10:14 dice la Escritura, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, mis hermanos? Primera de Juan, en donde estamos en la Escritura, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y quién es el que es nacido de Dios, mis hermanos? En el verso 1 volvemos nuevamente. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el verso 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para que no pensemos que toda la raza humana es hija de Dios, mis hermanos. Todos no somos hijos de Dios. Si todos fueran hijos de Dios, hermanos, entonces ¿para qué necesitaríamos creer y guardar su palabra? Los que no creen en Jesús no han nacido de Dios, por tanto, tampoco creerán ni guardarán sus mandamientos. Y Dios ama a quien guarda sus mandamientos.
Dios oye a quien es temeroso de Él y hace su voluntad. Al que no le oye. Veamos en Juan 9:31. La Escritura dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, es evidente, mis hermanos, que hay una gran diferencia entre ser una criatura de Dios y ser un hijo de Dios. Si a pesar de todo lo que hemos leído, aún crees que todos somos hijos de Dios, te tengo una pregunta, hermano. Si todos fuésemos hijos de Dios, como algunos afirman, entonces, ¿por qué la Escritura habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo? Veamos, Jesús hablando con los fariseos les dice que ellos son hijos del diablo. Juan 8:44. Si desean buscarlo, pueden hacer, mis hermanos. Si no, pues estamos ahí en la Escritura de Primera de Juan, capítulo 5, que es el tema central. Juan 8:44 dice, vosotros sois, el mismo Señor Jesucristo les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, entonces los hijos del diablo hacen la voluntad del diablo, y los hijos de Dios hacemos la voluntad de nuestro Dios. Jesús llama hermanos solo a los que hacen la voluntad de Dios. Mateo 15:20. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Gloria sea a Cristo. En Romanos 8:16 la Escritura dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, yo lo que deseo en mi corazón es leer las Escrituras, que es lo más importante, porque mucho pueblo no quiere leer las Escrituras. Mucho pueblo está expuesto a muchos pastores, hermanos, que hablan de pactos, hablan de riqueza, hablan de dinero, pero no hablan de un Dios perdonador, ni les abren las Escrituras, ni leen las Escrituras, simplemente hablan de dinero. Hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta en el mundo en que estamos viviendo. El Señor Jesucristo nos advierte de que vendrán engañadores a este mundo y que harán daño a las ovejas. Muchas personas se han vendido a un evangelio mentiroso. Oh Dios, guárdanos, Padre Santo. ¿Y por qué? Por lo que yo he tratado de afirmar siempre, que no queremos leer las Escrituras, pero cuando nosotros abrimos la Escritura y la leemos, hermanos, es una bendición, porque la Escritura es clara, hermanos. El testimonio del Espíritu, ahí en Primera de Juan 5, en el verso 6, dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, mis hermanos,
debemos entender que lo que muchas personas están predicando hoy no es conforme a las Escrituras, mis hermanos, y por eso mucho pueblo salta, creen que creer en Dios, que seguir adelante, es formar algarabía, es escuchar doctrinas de demonios sin que ellos mismos lo sepan. Debemos abrir, hermanos, nuestros ojos y mirar en qué mundo es en el que estamos viviendo, mis hermanos, porque es vergonzoso lo que estamos mirando. Y por eso yo quiero darles a entender que los que le recibieron a nuestro Señor Jesucristo en el corazón son los que se pueden llamar hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios. Sí, mis hermanos. Entonces, estas cosas os he escrito, dice la Escritura, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, mis hermanos. No simplemente vida terrenal, vida física, que es lo que de pronto menos puede importar. Pero la vida eterna, hermano, es la que está en juego. Porque sería demasiado triste, demasiado espantoso saber que una vida se pierde, hermano, por la eternidad. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, mis hermanos. ¿Cuántas veces no hemos orado por enfermos, por personas en diferentes situaciones críticas? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Oh, gloria al Señor! Eso es una bendición muy grande, hermanos, que saber que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, Él nos oye. Eso para nosotros es algo maravilloso, hermanos. Eso para nosotros es algo imponente, que al orar nosotros por cualquier petición que tengamos, el Señor nos oye, es algo maravilloso. Y que si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Oh, gloria a Dios! O sea que Él responde a cualquier situación. Gloria sea a Cristo. Pero lo más importante, mis hermanos, es la vida eterna. Y para obtener esa vida eterna tenemos que recibirle en el corazón, para que nos podamos diferenciar los unos de los otros, en los hijos del Dios Altísimo y los hijos de Satanás. Es dura esta palabra, pero está escrita ahí, y tengo que predicar lo que está escrito. Yo no puedo salir con falacias y decirle con tibieza a las personas que sí, que todos pueden ser salvos. No, mis hermanos. Tenemos que creer en un Dios perdonador, tenemos que ir a Él que venció la muerte, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mis hermanos. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese es el cuadro que nosotros debemos saber. 12:14 dice: por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, mis hermanos, porque es que eso es lo que nosotros predicamos, hermano. Sí, porque, bueno, el predicar fortunas, el predicar dinero, el predicar que económicamente nos vaya bien, pues eso viene por añadidura después de que nosotros hayamos buscado a nuestro Dios en espíritu y en verdad, para que obtengamos la vida eterna, mis hermanos. El dinero y las cosas materiales vienen por añadidura después de que nosotros hemos buscado a Dios en espíritu y en verdad. Claro, hermanos. Esa es la gran realidad. Muchas iglesias hablan de prosperidad, de dinero, de pactos,
y que tiene que dar aquí y allá. Cuando en la iglesia primitiva, mis hermanos, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía y tenían todas las cosas en común. Y había para los huérfanos y para las viudas, mis hermanos. Y lo que se ve hoy es vergonzoso, mis hermanos, porque a través de las ovejas los pastores se llenan de dinero. Y es una vergüenza, mis hermanos, en que no abran y les expliquen la palabra tal y como está escrita. Yo no niego que el obrero sea digno del salario. Claro, pues uno vive de lo que predica. Pero el diezmo, las ofrendas. Hay personas que están en una situación crítica y grave. Entonces, mis hermanos, la iglesia primitiva se esmeró por todo ello. Primeramente para las viudas, para los huérfanos, para las personas que necesitaban. Oh Dios, de cualquier necesidad que tuviesen. Padre Santo, vamos a tener, mis hermanos, en donde quiera que me escuchen, vamos a tener una oración y quiero que ustedes, junto conmigo, oremos al Señor en esta tarde para que el Señor se engrandezca. Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes en esta tarde que los hijos tuyos, oh Dios, son los que te han recibido en el corazón. Y que hay mucho pueblo que son creación tuya, pero que no han querido aceptarte. Y por eso abrimos las Escrituras para entender que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Claro, muchos hijos espirituales que uno debe llegar a tener. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y lo que vence al mundo es nuestra fe, hermanos. Entonces, en esta hora pedimos porque seas tú engrandeciéndote de una manera especial. En esta hora pedimos porque tú nos des luces en la Escritura para darla a entender al mundo entero. Señor Jesucristo, yo te pido en estas personas que no te han recibido aún, para que en esta tarde hagan una oración. Yo le pido a esas personas que no te han recibido y que quieren recibirlo con gusto, no por una obligación, porque eso de nada sirve, mis hermanos. Que hagan hoy la oración de fe para que le reciban en el corazón. Repitan después de mí, mis hermanos, los que quieran recibir a nuestro Señor Jesucristo, repitan: Señor Jesús, en esta tarde te recibo como a mi único y suficiente Salvador personal. Y escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames, yo pueda responderte. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu de Dios, porque esta tarde es la tarde más hermosa de mi vida. El haberte recibido y el haberte conocido. Gracias, Jesús. Amén y amén. Sí, hermanos, es una gran realidad. Necesitamos despertar y necesitamos seguir ganando almas para Cristo, porque es la vida eterna, mis hermanos, la que está en juego. Es la vida eterna la que está en juego, mis hermanos. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo que nos atañe, capítulo 5, el verso 13, dice: el conocimiento de la vida eterna, mis hermanos, que es la que está en juego. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Gloria sea a Dios. En el verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, mis hermanos. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en el verso 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Vuelve y nos recalca acerca de ese mal terrible que es la idolatría. Bueno, mis hermanos, agradeciendo enormemente a Dios por estas manifestaciones de gloria que el Señor ha tenido a bien para poder predicar su santo evangelio, honramos esa bendición tan grande. Gracias a todos los hermanos que nos escuchan